Vamos a hablar sobre el movimiento armónico simple. Nos enfocaremos en la descripción matemática y para ello partimos de una ecuación clave. Esa es la ecuación clave del movimiento armónico simple. Me describe el desplazamiento de una partícula en función del tiempo. Observamos otras variables que acompañan esa ecuación, que es la amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de fase, que están señaladas cada una con sus colores diferentes. A partir de esa ecuación podemos nosotros obtener otras variables, por ejemplo, velocidad, aceleración, velocidad máxima, aceleración máxima, frecuencia, periodo, masa, constante elástica, fuerza, incluso podemos hablar de energía cinética, energía potencial. En fin, me permite describir varias variables. Además, existe un modelo que puede representar y puede justificar el uso de esa ecuación. Un modelo simple es una masa unida a un resorte que posee una constante de elasticidad K. Veamos. Aquí tenemos entonces nuestro modelo. Es una masa unida a un resorte. Si yo la desplazo a un lado de su posición de equilibrio, una gráfica sería de esta forma, se comportaría de esa manera. Ese movimiento que describe la masa a un lado y otro de su posición de equilibrio puede ser representada gráficamente en esta imagen que acá tenemos. Además, esa es una descripción. Podemos tener otra descripción, que vamos a llamar una descripción matemática. Un caso es, por ejemplo, imaginemos un bloque de masa conocida, por ejemplo 20 kilogramos, unida al final de un resorte que puede oscilar en un movimiento armónico simple a lo largo de un eje X. Inicialmente, en un tiempo t igual a 0, está ubicado en una posición cualquiera, por ejemplo, menos 4 centímetros, alejado del origen, y tiene una velocidad en ese instante de menos 15 centímetros por segundo y una aceleración de 100 metros por segundo cuadrado. En ambos casos, tanto en la gráfica como en la descripción matemática, la intención es que ambos procesos nos lleven a la ecuación que rige el movimiento armónico simple en ambos casos. Miremos ahora experimentalmente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, ahora, experimentalmente tenemos dos casos. Una masa unida a un resorte, en este caso vertical, que es un caso como el modelo. Y hay otro ejemplo que es una masa unida a una cuerda. Ambos son ejemplos del movimiento armónico simple. Comencemos primero con la masa unida a un resorte. Si yo alejo esa masa de la posición de equilibrio, donde ahora ambas masas están en lo que llamamos una posición de equilibrio, si yo estiro, comenzará a oscilar a partir de la posición de equilibrio arriba y abajo. Ese es un movimiento armónico simple. Por otra parte, si tengo este objeto y lo desplazo de su posición de equilibrio inicial, también va a moverse a uno y otro lado, solo que ese movimiento es horizontal y el de la masa es vertical. Ambos casos obedecen a un movimiento armónico simple. Algo más. Si a cualquiera de ellas, cuando la desplazo a una posición y la suelto, esa posición a la cual la he desplazado se conoce como amplitud. Amplitud es la distancia que hay de la posición de equilibrio hasta el punto donde la suelto y ella comenzará a oscilar libremente. Oscila debido a una fuerza de restitución. Aquí es la gravedad, aquí es la fuerza que ejerce el resorte. Vamos a ver esto ahora en las ecuaciones que tenemos y en la gráfica que está en el tablero. Bueno, estamos ahora de vuelta en una gráfica. Esta es la gráfica que de alguna forma puede representar cualquiera de los dos ejemplos que vimos, de un péndulo simple, que es la masa suspendida de un hilo, o de un sistema masa-resorte. Allá mostramos que era la amplitud. En una gráfica la amplitud corresponde a la distancia que hay de este eje horizontal hasta el punto más alto, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
En este caso, la amplitud correspondería a la distancia que hay de 0 a 10 o de 0 a menos 10. Por otra parte, tenemos aquí otra variable, la frecuencia angular. Esto indica que está relacionado, cosa que no tiene la A sí es esta medida. La frecuencia angular está relacionada con respecto al eje horizontal, que en este caso es tiempo y está dado en segundos, corresponderá a la frecuencia angular al producto de 2pi multiplicado por la frecuencia. La frecuencia, o más bien, el periodo lo podemos determinar a partir del punto donde comienza el movimiento en un tiempo 0 segundos hasta donde vuelve a tomarlo con las mismas características acá. Para pasar ahí, por ejemplo, este es un punto equivalente a este de aquí, pero para que tenga las mismas características, que se vaya moviendo hacia abajo, aquí el movimiento es hacia arriba, debe completarlo hasta que llegue el movimiento hacia abajo. En este caso, el periodo sería todo el tiempo que tarda en ir de aquí a acá, que correspondería a 16 segundos. Con ese periodo yo podría calcular la frecuencia angular. La tercera variable que aparece, que es el ángulo de fase, normalmente es un poco más complicada de calcular o de determinar porque depende de varios factores. Inicialmente podemos decir que la frecuencia angular es una variable que está asociada, fíjese aquí, está asociada al punto donde inicia el movimiento, ¿sí? Cuando el tiempo es 0. En los ejemplos del experimento o del laboratorio, soltamos el objeto desde la máxima amplitud. Pero bueno, y si el objeto está oscilando mucho antes de que lleguemos, entonces cuando coloquemos un cronómetro y empecemos a determinar el tiempo, eso corresponderá a la posición inicial y a partir de esa posición inicial podemos determinar el ángulo de fase. En consecuencia, el ángulo de fase está asociado con respecto a ese punto máximo donde la gráfica puede arrancar. Ya se lo voy a mostrar en el experimento. Les mostraré en los péndulos ese ángulo de fase aquí, cómo puede cambiar. Pasemos a mirar los experimentos. Volvemos nuevamente al experimento. En este caso vamos a mirar las variables como periodo. El periodo es el tiempo en completar una oscilación, es decir, el tiempo que tarde en ir desde este extremo al extremo opuesto y regresar. Eso es un periodo. Lo otro que queremos mirar es el ángulo de fase. Entonces, hemos dicho, cuando el sistema está oscilando, partió de una posición inicial que hemos considerado aquí, el extremo. Cuando miramos el tiempo es otra condición. Por ejemplo, si en un tiempo t igual 0 lo definimos cuando el movimiento va justo aquí, eso va a indicarme un ángulo de fase diferente a una posición distinta. Entonces, el ángulo de fase de alguna forma está asociado con el tiempo t igual a 0 con respecto al movimiento que tiene el oscilador, ya sea en este caso o en este caso. Por ejemplo, si partimos de que este es el extremo A y el objeto está en este punto cuando determinamos un tiempo t igual a 0, podemos considerar que el ángulo de fase estará comprendido entre 0 y pi medio siempre que este punto sea la máxima amplitud positiva y el otro extremo sea la máxima amplitud negativa. Y así podemos determinar nosotros el ángulo de fase. Volvamos a la teoría. Ajá, muéstrame este pedacito. Bueno, comenzamos entonces a revisar la parte del ángulo de fase. Como hemos dicho, es algo que normalmente le causa algún problema a los estudiantes. Veamos cómo organizar ese ángulo de fase, esa variable. Partiendo de un eje horizontal, asumiendo que, por ejemplo, estamos considerando el péndulo simple, y ese péndulo simple se está moviendo desde algo que llamamos la máxima amplitud positiva, pasa por la posición de equilibrio y llega al otro extremo,
que la vamos a llamar la máxima amplitud o amplitud negativa, así simplemente. Cuando el movimiento va desde la máxima amplitud o desde la amplitud positiva hacia la negativa, de acuerdo a la convención de la ecuación que hemos usado como ecuación clave de desplazamiento de un movimiento armónico simple, cuando en tiempo cero el objeto se encuentra en el A, que es la amplitud máxima, el ángulo de fase será cero. Como va a oscilar, si en algún momento nosotros comenzamos a cronometrar cuando está en la posición de equilibrio y se dirige hacia el lado negativo, el ángulo de fase corresponde a pi medio. Y cuando llega a este extremo, si es cuando está en este extremo, en este movimiento hacia este lado de menos a, y arrancamos el tiempo aquí, el ángulo de fase será de pi. También le podemos llamar como un desfase de pi. Por otra parte, si el movimiento es lo contrario, es decir, que de acuerdo a la convención que hemos usado, si se mueve desde menos a hacia a, cuando arranca en esta posición, el valor de phi en un tiempo cero corresponderá a menos pi. Si arrancara en este punto sería menos pi medio, y cuando llega a este punto, obviamente coinciden ambos. Cuando sale de aquí, comenzará nuevamente el movimiento armónico, el ángulo de fase es cero. Eso nos da una indicación. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, arranca en tiempo cero desde un punto aquí? El valor del ángulo de fase debe estar comprendido entre 0 y 2pi, perdón, pi medio. Si arranca en un punto intermedio entre más a y 0. Si arranca en un punto entre 0 y menos a, el valor del ángulo de fase estará comprendido entre pi medios y pi, positivo en ambos casos. Lo mismo acá. Si está en un punto inicial entre menos a y 0, moviéndose hacia la derecha de acuerdo a este eje, tendrá un valor, ese ángulo de fase, que corresponderá entre menos pi y menos pi medio. E igual en este sector. Si se toma inicialmente, será un ángulo entre menos pi y pi medio. Veamos aquí una imagen. Aquí hay una gráfica. Esta gráfica tiene señalado más a aquí, menos a acá, y el movimiento va en rojo desde más a hacia menos a. Y está entre la posición de más a y la posición de equilibrio. Por lo tanto, el ángulo de fase toma valores en el intervalo entre 0 y pi medios. ¿Qué pasa si parte de ese mismo punto pero se mueve hacia arriba, a diferencia de esta gráfica? Entonces, como habíamos dicho, partiendo de ese mismo punto pero ahora se mueve hacia el eje más a, los valores estarán entre 0 y menos pi medios.